Desde una edad muy temprana enseñamos a los niños sobre la historia de Jesús calmando la tormenta que se encuentra en Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27. Mientras la historia nos muestra una imagen de Jesús demostrando su poder y divinidad, también muestra a los discípulos demostrando su miedo y humanidad. En un momento de miedo y terror por las aguas crecientes, los discípulos perdieron su fe en aquel que habían visto realizar milagros repetidamente. Una de las lecciones más importantes para los discípulos en este momento fue mantenerse comprometidos a seguir a Jesús, incluso en medio del miedo. Esto sigue siendo cierto para todos los discípulos hoy en día. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, el mandato es más sustancial que solo el evangelismo y el bautismo. A los cristianos se les llama a ser discípulos comprometidos que hacen otros discípulos comprometidos. Ser un discípulo comprometido implica dedicar tiempo genuino a la palabra de Dios, orar, tener compañerismo con otros creyentes y servir. Y es por eso que nuestra iglesia tiene el camino de adoración en la sala grande, conectar siendo parte de un grupo de conexión en una sala pequeña, servir, ser voluntario con el ministerio y compartir estando en una misión para alcanzar a los perdidos. Al seguir este camino, uno se sintoniza con el llamado que Cristo ha puesto en su vida y en la vida de cada cristiano. Si tienes hijos o nietos, la llamada a ser formadores de discípulos es fundamental. Los ministerios de las iglesias no existen para ser los maestros principales de la Biblia de tus hijos, sino que en realidad existen para colaborar con las familias en su esfuerzo por criar discípulos comprometidos. Lee Deuteronomio 6 para ver la importancia que Dios puso en ser un seguidor comprometido con Él. En el versículo 7, Dios comparte que los padres deben inculcar sus mandamientos a sus hijos. No dice que la iglesia deba inculcarlos o incluso que YouTube deba inculcarlos, sino más bien los padres. Los padres son los principales formadores de discípulos para sus hijos. Es posible que hayas leído el último párrafo y pensado, no tengo hijos, o tal vez mis hijos ya crecieron y se fueron. Este mandato también es aplicable a ti. Quizás no tienes hijos, pero probablemente tienes sobrinos o sobrinas. ¿Cómo puedes colaborar con sus padres para criar discípulos comprometidos? Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que no hay una edad de jubilación. Así que si tus hijos ya son adultos, aún puedes influirlos y alentarlos a criar a sus hijos en el camino de Dios. Quizás tus hijos no estén tomando en serio sus roles como principales formadores de discípulos. Tal vez podrías intervenir y discipular a tus nietos. ¿Cómo puedes evitar que el círculo de seguidores de Cristo en tu familia se rompa? Esta semana te animamos a orar y considerar servir en nuestros ministerios de educación en nuestra iglesia. Esta semana te animamos a orar y considerar servir en algunos de los ministerios de educación de nuestra iglesia. A medida que avances en esta semana, pide a Dios que te muestre cómo mostrar a Cristo a las naciones de nuestra iglesia.